Bendiciones hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en este su canal El Predicador, la voz que clama en el desierto, respaldado por Ministerio Camino Eterno Argentina, un espacio de formación ministerial de manera gratuita y extensiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema que incomoda mucho a nosotros, los siervos de Dios, que tenemos celo por su palabra, y es que estamos viendo con más frecuencia de lo normal cómo se ha introducido dentro de las congregaciones la filosofía. Es un auge que está floreciendo a todo dar, como la mejor flor en primavera, abriendo sus pétalos con sus radiantes colores, hermosos y riquísimos aromas que cautivan a muchos, pero nos lleva a un lugar de muerte, la filosofía. Sí, así es, filosofía dentro de las congregaciones, donde desplazan la palabra de Dios para traer pensamientos humanos, y donde la congregación se alimenta de información, pero no de palabra genuina que los lleva al arrepentimiento y a la transformación de sus vidas. Y pueden estar congregando en esos lugares por años sin tener un cambio real, sin saber lo que es realmente ser un hijo de Dios, aunque conocen mucho sobre cristianismo barato. Y disculpe que lo hable de esta manera, pero no podemos ser suaves con los filósofos de la actualidad que se consideran siervos de Dios, pero no lo son. Sin embargo, sí podemos aclarar a la luz de las Escrituras que son siervos de Satanás. Y lo podemos decir sin pelos en la lengua. Dante Gebel en Argentina, un filósofo extraordinario, un nivel para hablar como ningún otro predicador que yo haya escuchado en Argentina, que mueve multitudes, pero no enseña palabra de Dios. Y tenemos otros filósofos por allí afuera. Ya todos conocen a Guillermo Maldonado, un filósofo elocuente en cuanto se trate de dinero. Sabe manipular las escrituras para mover tu billetera. Y todos sus amigos y asociados que trabajan con él, que también los tenemos aquí, por supuesto, en Argentina. Un falso apóstol de nombre, de renombre, que tiene una de las iglesias más grandes del país, de la nación argentina, y estoy hablando del apóstol Ledesma, quien oportunamente y satisfactoriamente dijo que 100.000 pesos argentinos se habían convertido en 100.000 dólares americanos para la construcción de su templo. Impresionante. Estas personas solo traen filosofías dentro de las iglesias para engañar al pueblo. ¿Sí o no? Para alejarnos más de Dios. Ahora bien, ¿por qué las personas no entienden esta verdad? ¿Por qué no hacen caso a la palabra de Dios y se dejan manipular por sabiduría humana? Simple, porque no están buscando a Dios. Quiero ser claro, porque si tú buscas de Dios, no te vas a quedar en un lugar que podemos bíblicamente considerar sinagoga de Satanás. Pero para entrar un poco más a definición, como tenemos costumbres aquí en el canal, de exponer todo con la luz de la Biblia, vamos a definir la palabra filosofía. Y la palabra significa, la filosofía no es amor a la sabiduría divina. Partamos de ahí. No es que la filosofía ame conocer a Dios, no, sino es amor a la sabiduría humana. Es pensamiento que razona sin someterse a la autoridad del Padre, a la autoridad de su palabra. Imagínense, predicadores filósofos, ¿sí?, que no se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Esa es la clase de predicador que tú quieres escuchar? A una persona que no se someta a la autoridad de la palabra de Dios.
¿Ese es tu ejemplo a seguir? ¿Ese es tu predicador favorito? De por sí la filosofía significa que no tiene amor a la palabra de Dios. No le interesa amar a la sabiduría divina. Pero pareciera hoy en este mundo que está patas arriba, que son los predicadores más deseados dentro de la congregación. Es algo impresionante. Predicadores que leen muchos libros, pero dejan a un lado la escritura, olvidando que la Biblia es inspiración divina y que ella es útil para enseñar, para transformar, para darnos a conocer qué es vida eterna y llevarnos hacia ese camino, dejando a un lado su inspiración. Toman como ejemplos para predicar autores filósofos del mundo. Es impresionante. El nivel académico del Evangelio hoy ya ni siquiera podemos catalogarlo como pobre. Podemos decir es inexistente. Inexistente. La filosofía ha entrado con tanta fuerza dentro de las iglesias que hoy no pueden percibir. Cumpliendo lo que escrito está, no saben lo que es verdad y llaman a la verdad mentira, pero a la mentira le llaman verdad. Colosenses capítulo 2, versículo 8, es una advertencia directa contra la filosofía y las huecas sutilezas conforme a tradiciones humanas y no conforme a Cristo. Si la doctrina no es de Cristo, te esclaviza. ¿Y por qué te esclaviza? Porque son tradiciones humanas. Ya lo dice Colosenses 2. Huecas sutilezas, palabras vacías que no forman el carácter de nadie y no te transforman, porque allí no está Dios. Y puedes usar en tu mensaje la palabra de Dios aisladamente, pero si distorsionas su verdad, su deidad, no puede transformar a nadie. Por eso puedes congregar y a escuchar a estos filósofos por años, pero seguirás luchando en la carne siempre, sin el respaldo de Dios. Y esto no lo podemos evitar. Ya no podemos evitar. Hubo un tiempo donde cuando empieza este auge de dejar a un lado la Biblia y traer filosofías en la iglesia, era el tiempo para que se levantaran siervos de Dios y le cerraran las puertas a estos carismáticos pastores, pseudos pastores. Pero en lugar de cerrarles las puertas, ¿qué hicieron? Los invitaron. Les pagaron. Prepararon conferencias, seminarios, auditorios llenos, campañas, y trajeron a estas personas, en lugar de apartarlos de la congregación, lo metieron dentro de la congregación porque predicaban bonito, porque traían palabras nuevas que no se había escuchado, alimentaron a la bestia, fortalecieron al gigante, y hoy tenemos como consecuencias iglesias que no conocen la palabra de Dios. Es lamentable, mis hermanos. Pero no conforme con las filosofías dentro de la iglesia, estas tradiciones humanas, palabras de pseudociencia y sabiduría, no conformes con ello, también tenemos dentro de la congregación hechicería. Y como ejemplo de esto está el queridísimo Harrigan,
una persona que admiro y admira al varón Gigi Ávila y tiene muchas doctrinas similares, pero Harrigan fue a otro nivel y está hechizando al pueblo, y personas como él y que se someten a su autoridad, a su discipulado, a sus seminarios, terminan saliendo igual o peor. Y los congregantes no quieren defender la palabra de Dios porque cuando tú le dices, mira, te están engañando, y no importa que enseñe en un sermón sana doctrina, un sermón, cuando 10 de él te lleva a una falsa doctrina, son hechiceros. Y vamos a ver por qué. Vamos a definir hechicería según las Escrituras. No se limita a brujería visible. Así que el hecho de hablar de una persona que es hechicero, no estamos diciendo que simplemente es un brujo. No. Es la manipulación espiritual, control de la voluntad ajena, y escucha bien esto, con experiencias, emociones o falsas revelaciones. Quizás ahora entiendas un poco mejor. Entonces, hechicería en la Biblia es manipular espiritualmente, controlar, manipular a una persona a través de las experiencias, las emociones y las falsas revelaciones. No siempre invocan demonios, que esto lo harían los brujos propiamente, pero sí distorsionan la verdad de Dios. De hecho, en Gálatas 3:1 dice, ¿quién os fascinó? ¿Te has puesto a meditar en esta palabrita, en esta pregunta? ¿Quién os fascinó? Significa hechizar, engañar mediante influencia mental, desviar la mirada de la verdad. Pablo acusa aquí manipulación espiritual. Manipulación espiritual. Como vimos, entonces la hechicería es el control y la manipulación espiritual por medio de experiencia, emociones y falsas revelaciones. Todo lo que hoy te ofrece un ministro falso. Te hacen llorar, temblar, sentir fuego extraño, pero tú crees que es el Espíritu Santo. Se empiezan a sacudir y a temblar sin control corporal, a gritar enfóricamente, hablar en lenguas que no es el don de lengua, palabras sin sentidos, muy cercano a personas que están perdiendo el control mental. Llenan sus emociones al máximo esplendor y luego se hacen llamar profetas trayendo nuevas revelaciones cuando el canon bíblico ya está cerrado y la revelación final es Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis significa revelación final. Ya no hay nuevas revelaciones. Pero tenemos hoy estos pseudos profetas que te traen revelaciones cada domingo. Y no son más que juego de casino cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas entran en un casino y por allá 1, 2 sacan un buen premio, ¿verdad? Entonces sale en las noticias, fulano sacó el premio mayor en el casino. Y esto o esta noticia hace con que más personas ingresen al casino, porque hay una esperanza de que pueda ganarse un premio, ¿sí o no? Pero no te dicen que
Primero ganó una persona y se quedaron miles adentro sin ninguna moneda en los bolsillos. El casino cristiano es similar. Son 5.000 oyentes. Yo te lanzo una profecía. De 5.000 a uno le voy a pegar. A uno se le va a cumplir. Y no por poder de Dios, por matemática. Este uno va a subir al altar y va a testificar, dándole más autoridad al falso profeta. Y los demás van a tener fe. Tal vez el próximo sea yo. Y así los tienen hechizados dentro de la congregación, alimentando sus emociones, alimentando la carne, alimentando a través de experiencias a lo que ellos llaman sobrenatural, y esto sobrenatural lo derivan directamente con Dios, lo relacionan con Dios, ignorando que lo sobrenatural no es de Dios. Lo sobrenatural siempre perteneció al enemigo, porque la misma palabra sobrenatural significa un evento que haya sucedido que no tiene explicación. No se sabe su providencia, de dónde proviene. Pero cuando Dios obra, sabemos de dónde proviene. Proviene del Altísimo. Lo de Dios en toda la Escritura es poder espiritual, no sobrenatural. Casualmente, dentro de las iglesias modernas, donde se manifiesta con auge estas obras de hechicería, a través de emociones, experiencias y nuevas revelaciones, y además le añaden la filosofía humana, es curioso que ahí se mueva lo sobrenatural. Son los que más utilizan esa palabra, aún dentro de la adoración y la alabanza. Oh Señor, tú te mueves en lo sobrenatural. Que lo sobrenatural llegue a mi vida. No, en lo personal, no. Yo quiero lo espiritual, yo quiero el poder de Dios. Quiero la manifestación real del Señor en mi vida. Lo sobrenatural yo no quiero. No, yo no sé ustedes. Entonces la filosofía es amor a la sabiduría humana, no a la sabiduría divina. Y la hechicería es el medio de control emocional y espiritual a través de experiencias, emociones y falsas revelaciones. Y quiero ser claro que ya no hay profetas. No hay profetas. No hay nuevas revelaciones. Tú decidirás a quién vas a defender, a las Escrituras, a tu profeta preferido. Pero date cuenta en esto, si eres inteligente, sácale al profeta de su lugar cómodo, que es la profecía, hablar sin sentido, y ponle una Biblia adelante que te exprese la palabra de Dios, que te exponga la palabra de Dios a cabalidad, y a ver si lo logra. Lo más seguro que tú vas a terminar enseñándole a ese profeta, porque ellos no leen Biblia. ¿Tienen conocimiento de algunas citas? Claro que sí, para reforzar sus mentiras y sus engaños. Pero no. Hazle preguntas académicas, preguntas teológicas. No te sabrá responder. Ni siquiera un pastor que metió dentro de la congregación filosofía te va a saber exponer la palabra de Dios a cabalidad. No sabe. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de conocimiento humano, no de conocimiento divino, manipulados en sus emociones. Pero no contento con esto, no contento con la filosofía dentro de la iglesia, no contentos con la hechicería dentro de la iglesia, que ya dijimos es la manipulación espiritual a través de experiencias, emociones,
y revelaciones, y en algunos casos peores, manifestaciones de espíritus demoníacos, a lo que ellos llaman y entienden manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. No es Espíritu Santo. Una persona dando vueltas y vueltas y vueltas sin control no es el Espíritu Santo. Esto hay que dejarlo claro. Información en internet sobran para ver las locuras que se cometen dentro de la congregación. El Espíritu Santo mantiene el orden. De hecho, el don de lengua que ellos dicen hablar no es el don de lengua de las Escrituras, porque no entienden lo que Pablo dijo, lo que quiso enseñar, lo que está enseñando. Pero suponiendo que sí fuera el don de lengua, vamos a comprarnos el cuento, vamos a decir, ok, estás hablando en lengua, hablas misterios, ok. No dice la Escritura que hablen en orden, uno, luego el otro, luego el tercero, no más, 1, 2 o 3. Y además tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, cállese. Así que aunque te compro la mentira y te digo, ok, estás hablando en lengua, pero yo voy a esa iglesia, ya me ha pasado. Y están todos hablando en lengua al unísono y no hay intérprete. ¿Estoy cumpliendo con el consejo bíblico? ¿Con el principio bíblico? Claro que no. Es una locura. Y empiezas a mirar para todo lado y están uno hablando allá, gritando acá, la otra hermana dando vueltas y vueltas y vueltas, el otro hermano tirado en el suelo sacudiéndose como cucaracha fumigada. Perdónenme, pero es lo que se ve. ¿Es eso orden? ¿Es eso el poder del Espíritu Santo? ¿O es un espíritu demoníaco? Un pastor que tuve una vez dijo, el problema no es que caigan al suelo, el problema es cómo se levantan. Siguen en el chisme, siguen en la mentira, siguen en pensamientos de lujuria, siguen con envidia y con soberbia y con altivez de corazón. Entonces, ¿de qué me valió sentir todas esas experiencias si no tengo una transformación real? Hermanos, el sentido común se murió en la iglesia, porque lo están viendo al engaño y no se dan cuenta. Y el que no tiene sentido común mucho menos va a tener discernimiento espiritual. Pero no conforme con esto, no conformes con esto, también se metió dentro de las iglesias las fábulas. Timoteo 4, versos 3 y 4 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Cristo, los mandamientos de Dios. Entonces, Timoteo 4, y también en Tito está, nos advierte que no tenemos que prestarle atención a las fábulas. Hermano, ¿qué es fábula? Bueno, vamos a definirlo. Relatos religiosos fabricados. Toma nota. Relatos religiosos fabricados que sustituyen la verdad por relatos, cuentos, mitos, experiencias sin fundamento en la palabra de Dios, que apelan a las emociones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Deme un ejemplo, hermano, de fábulas. Estamos llenos de fábulas dentro de las congregaciones. Fábulas, mitos, experiencias, ¿sí? Cuentos, relatos, fantasía que se crea aquí, apelando a la emoción. ¿Qué quiero lograr con la fábula? ¿Qué quiero lograr con mi cuento? Tocar tus emociones, llegar a tu corazón, hacerte llorar.
Y a eso tú le vas a llamar, qué poderoso estuvo la presencia de Dios en mi vida. Mentira. No lo metas a Dios en eso. Esto es como cuando mirabas antes la telenovela y había un capítulo, un episodio emotivo, ¿verdad? Y tú te entrabas tanto que te empezabas a llorar. Más sucede en las mujeres, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿fue el Espíritu Santo? ¿El poder de Dios se manifestó en tu sala, en tu living, y te pusiste a llorar? No. Simplemente la telenovela, en su episodio, llegó a tocar las fibras más sensibles de tus emociones. Y eso es lo que hacen los predicadores en la actualidad. Te meten un cuento, una historia religiosa, apelan a tus emociones y tú luego sales de ahí creyendo que fue el Espíritu Santo. Son solo la carne. Solo la carne. Pero para eso ya dejaste tu ofrenda. Ya pagaste tu pacto, tu voto, tu siembra. Ya te sacudieron el bolsillo y ni cuenta te has dado. Hay muchos predicadores, uno de ellos dijo que detuvo un tsunami. Quizás tú lo oíste. Caminó sobre el agua y detuvo un tsunami. Sí, y que había salido en los medios televisivos y en los diarios de su nación. Personas que se dedican a buscar en internet con más tiempo, llegaron a fin de cuenta que lo que este hombre dijo nunca sucedió, no estaba en la televisión, no estaba en los diarios de la época. El último tsunami que había ocurrido en esa nación, este personaje ni había nacido. Pero ahí están los hermanos, llorando, alabando a Dios porque el hermano caminó sobre las aguas y detuvo el mar, detuvo la tormenta y el tsunami. Cuentos, fábulas. Por ahí oía a otro decir que estaba orando en el monte y vio que el árbol se movía y se inclinaba al suelo, que él lo entendió como adoración a Dios, debido a la presencia que este hombre radiaba, a la gloria. Fábulas, no te dejes engañar por eso. Lo más común que se dio hace 15 años atrás, pero hoy ya cualquier persona lo predica. Entran al cielo y salen del cielo. Tienen la tarjeta VIP de la entrada celestial, hermanos, por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a creer eso? Viven en el cielo, comen en el cielo, ven sus mansiones de oro, hablan con Dios, con Jesús, están con David comiendo uva allá arriba, con los ángeles, descienden al infierno. Mira, hermano, si esas personas entran al infierno, te aseguro una cosa, no salen más. No salen más. Y todas las congregaciones ahí sorprendidos porque, wow, el siervo de Dios, el que sale de su cuerpo cuando quiere, como Harrigan. Por eso dije al principio, Harrigan, un hechicero, ya no solo de manipulación espiritual, fabulero, mentiroso. Muchos teólogos creen que este hombre es un brujo real, porque siempre está contando que él sale de su cuerpo y pelea con Satanás, pelea con los ángeles caídos y los agarra de la cola. Bueno, en lo personal, simplemente creo que él es un fabulero. Cuenta historia. Nada más. Cuenta historia. Pero hermano, es pastor, es predicador. ¿Quién te dijo que es pastor? Un pastor es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no predica filosofía. Un siervo de Dios ama la doctrina de Cristo. Un siervo de Dios no necesita manipular espiritualmente a una persona, no intenta controlar a esa persona. Si tú te vas de aquí, vas a perder la cobertura espiritual. Nunca. Un pastor, un siervo de Dios no te va a decir a ti que él es tu padre espiritual, como hoy en día se escucha, mi padre espiritual. Olvidando lo que escrito está, no llamaréis a nadie padre, porque padre hay uno solo. ¿Quién? Dios. Desde el momento que un pastor
predicador, el que sea, te diga que es tu padre espiritual, te vas a dar cuenta por las escrituras que es un falso ministro, un siervo de Satanás, un apóstata, más claro no puedo ser. Y estas personas son las que cuentan fábulas, como Harrigan. Otro hombre contó que abrió la puerta de su casa y se encontró con la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los tres eran iguales y se sentaron en mi mesa. ¿Y los hermanos? ¿En serio? Ya no leen Biblia, ya no te predican el Evangelio, ya no se toman el tiempo y la tarea de conocer a Dios. Vienen con cuentos, con historias. Y las iglesias hoy están cargadas de este contenido. Hay una señora que también la tachan de bruja, que en lo personal creo que tiene problemas mentales. Ana Méndez, si no me equivoco, que hace hablar a los billetes, que supuestamente sube en el cielo, que ve cosas que nadie puede ver, desciende aquí, pinta sus cuadros de lo que ella vio en el cielo y los vende a los hermanos, porque si tienes ese cuadro te va a traer paz, armonía en tu hogar. Interesante, ¿no? El detalle está que cada cuadro vale $1000. Carito me sale, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que mi paz es Jesucristo. ¿Sí o no? Mi paz es Jesucristo. Él es quien me trae bendición en mi hogar. Si yo guardo sus mandamientos, si yo estudio su palabra, si me mantengo en comunión con Él, el Señor es mi paz. No, pero ahora yo tengo que ir a pagar $1000 por un cuadro de una señora que subió al cielo para que yo pueda tener paz en mi hogar. My God, ¿es en serio? No, hermanos. Tenemos que terminar de seguir a estos falsos ministros. Ya se tiene que terminar esto. Las cosas por su nombre. Ya no existe esto de el evangélico políticamente correcto, de que tenemos que predicar con amor y misericordia y ser políticamente correcto, no ofender a nadie. Esa política nos llevó y nos trajo lo que hoy tenemos dentro de la congregación. El ser políticamente correcto es que tenemos pastores cobardes que pueden enseñar sana doctrina en sus iglesias, pero si tú vas y le confrontas y le dices, oye, pastor, Dante Gebel es un falso ministro, ¿verdad? Porque él dijo que él no usa la Biblia para todo. Él dijo que no hay que idolatrar a la Biblia si tal cosa existe. ¿Usted qué opina, pastor? No. No podemos hablar. Es una persona que habla de Jesús, es una persona que mueve multitudes. Eso corresponde a Dios juzgar. Y este pastor puede enseñarte sana doctrina los domingos. Puede que no sea un hereje, sino un hijo de Dios, pero es un cobarde. Es un cobarde. Porque no denuncia, porque no advierte. Y si un pastor que enseña sana doctrina, pero tampoco, a la vez, mejor dicho, no te advierte de los falsos ministros, entonces la cosa está a media. Y yo voy a escuchar a mi pastor de sana doctrina el domingo, luego el lunes voy a mirar en YouTube a un falso ministro, y si mi pastor no me ha advertido, yo voy a caer en el engaño. ¿Sí o no? Cuando me doy cuenta, dejo de congregar donde estaba, ¿sí? Y me voy a congregar en una secta. Entonces, la función del pastor es enseñarte sana doctrina, pero también advertirte sobre los falsos ministros. Para que no comamos fábulas, historias. Y todas estas enseñanzas son peligrosas, porque reemplazan la escritura, ¿sí? Reemplazan las escrituras. Entretienen al pueblo. Quiero ser claro en esto. Y al pueblo le gusta ser entretenido. Y ahí es donde entra mi pregunta. ¿Buscan de Dios
o solo buscan pasar el tiempo. Reemplazar las escrituras por sabiduría humana. Bueno, la Biblia dice eso, pero a mí me parece... La Biblia está en contra de los homosexuales, ¿verdad? Ahora tenemos pastores homosexuales. ¿Dónde hay más? Por alguna extraña razón, en el país de Brasil. Es el país que más templos de homosexuales hay. Y utilizan la misma Biblia que tú y yo para predicar. Utiliza las mismas alabanzas y adoraciones que tú y yo podemos adorar en una congregación. ¿Qué hacen entonces? Reemplazan ciertas verdades de Cristo por sabiduría humana. Bueno, aquí Dios no está de acuerdo, pero yo creo que como Dios es amor, es misericordioso y lo único que importa es el amor, Él va a entender que el amor entre dos personas, aunque sea del mismo sexo, es válido, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Entienden por qué es peligroso la filosofía dentro de la iglesia? Porque la filosofía no confronta el pecado. Si estas personas escuchan la palabra de Dios y la comprenden, la palabra de Dios confronta su pecado, iban a renunciar a ese pecado. Pero como entra filosofía dentro de la iglesia, que suenan bonito, en vez de confrontarles con el pecado, más lo afirma en su pecado y ahora son pastores homosexuales para la gloria de Dios. Y el que diga lo contrario es un discriminador. Bueno, filosofías huecas que no transforman a nadie, solo alimenta más su pecado. No construyen discípulos reales. Por eso aquí en el Ministerio Camino Eterno hacemos énfasis en el discipulado real, en que estudies la palabra, en que te concentres, en que tomes un tiempo de lectura. Necesitas ser un discípulo real, un discípulo firme, porque estas congregaciones modernas no están formando discípulos, no lo están haciendo. Cuando la iglesia prefiere filosofías, fábulas, la cruz estorba. Y cuando la cruz estorba, la hechicería ocupa su lugar. No hay nada más que aclarar. No puedo decir más nada. Está todo dicho. Hermanos, con dolor en el corazón, el 80% de los templos están mal. Hermano, me parece una suma elevada. No sé si me quedo corto, mis hermanos. La filosofía, la hechicería y las fábulas, sobre todo las fábulas y las hechicerías, son lo que más se escuchan hoy en las iglesias. Nuevas revelaciones y nuevas mentiras cada domingo. Cada domingo un pastor se va al cielo, se va al infierno, que vio un ángel, que hay otro por ahí que el ángel le preparó la comida y le tendió la ropa y le preparó el equipaje para viajar. Hermano, tanta fábula hay para captar la atención del pueblo. Todo con un solo fin, y quiero ser claro para terminar. Satanás quiere mantenernos en el engaño, ¿sí? Para que no entremos con el Padre. Esa es la función de Satanás. Satanás ya está derrotado. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero en su maldad, él dice, yo iré al lago de fuego, pero los que más pueda llevar conmigo, me los voy a llevar. Ese es Satanás. Ese es su pensamiento oscuro. Él sabe que está derrotado. Él sabe que un día dejará de reinar en este mundo. Pero cuanto más almas pueda llevar con él, para él es mejor. Y los falsos ministros no tienen ese pensamiento satánico porque no le da la cabeza para tener tanta maldad. Lo único que quieren, ¿saben qué es? Tu dinero. Solo quieren tu dinero.
te cuentan fábulas, mentiras, cuentos, mitos, ¿sí? Te mantienen en huecas sutilezas y filosofías para que tú no leas la Biblia y te tienen entretenido a través de experiencias emocionales, ¿sí? Llamando lo sobrenatural poder de Dios cuando no lo es, con solo un fin: sacarte tu dinero, porque ellos no son siervos de Dios, no creen en Dios como tú y yo creemos, sino distorsionan la verdad de Dios, porque no niegan a Dios. Esto hay que hacerlo claro, no están negando la deidad, están distorsionando la verdad, que es muy distinto, con el único fin de obtener ganancia. Personas que no les fue bien en la vida, no terminó una carrera, se meten dentro de la iglesia porque han visto que aquí es un lugar donde se puede hacer dinero, dándole al pueblo de comer y escuchando lo que ellos quieren escuchar, manipulando sus emociones, y de esa manera abren sus carteras. Como bien dice la Escritura, que iban a venir falsos ministros y harían ganancia de nosotros. Ya lo habían aclarado los apóstoles, pero pareciera que no olvidamos. Y sostenemos a estos pastores y sostenemos a estos falsos profetas y ahora falsas pastoras y falsas apóstolas también que están saliendo con sus fábulas más grandes. Cada uno tiene una fábula más grande que otro, una experiencia más grande, y todo con un solo fin: sacarte tu dinero. Sacarte tu dinero. Y tú, en lugar de apoyar a una obra y a un siervo que necesita para expandir la palabra, tú vas allá porque lloras, porque gritas, porque te caes al suelo, porque te revuelcas, porque ves visiones, porque tienes sueños. Claro, mi hermano, el subconsciente sigue trabajando cuando duermes. El subconsciente te trae sueños de lo que tú le estás cargando durante la semana. Y si tienes un pastor que constantemente te está cargando con sueños, visiones, que el cielo, que el infierno, que esto, que en algún momento tú vas a tener tu experiencia. En algún momento vas a soñar. Tu subconsciente está cargado. Y después sales a testificar: el Señor me llevó. ¿Cuál Señor?, te pregunto yo. Y yo no digo que Dios no hable a través de sueños o que tengamos una visión, pero no es siempre. Es esporádicamente en la soberanía de Dios con un propósito espiritual real, y además este sueño o visión tiene que estar sujeto a la palabra de Dios, a la Escritura. Porque si no tiene fundamento escritural, entonces fue un sueño normal o Satanás, ¿sí? O Satanás. Pero si no se apega a la Escritura, yo no tengo por qué hacer caso a mi sueño. Más bien tengo que orar: Señor, limpia mi mente, para que yo no caiga en el engaño y en la confusión. Tan simple como eso. Pero nos encanta las experiencias, nos encanta sentir cosas, nos encanta ver. Y cuando alguien dice: no, vamos a ver a fulano porque él fue al tercer cielo, tenemos que ir a escuchar eso. Nos encantan esas cosas. Y nos alejamos más de Dios, pensando que nos estamos acercando. Y encima, alimentando a un lobo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si te vas a enojar, enójate con la Escritura, no conmigo, por favor. Hasta aquí el mensaje. Gracias por estar con nosotros, gracias por ver la repetición. Tú que ves la repetición, por favor, compártelo, porque necesitamos expandir la palabra de Dios. Cuanto más personas, mejor, ¿sí? Y si tienes una duda, algo que te quedó en el tinte, escríbeme al privado y yo te voy a contestar. De hecho, en media hora voy a subir esta enseñanza ya más a cabalidad, con las citas completas, para que lo puedas tener y descargar y compartir, ¿sí? Recuerda que los likes es un resumen de todo lo escrito. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.